Hola, querido público presente. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este su canal informativo Entrevistas Curiosas. Nos acompaña mi estimada compañera, Suheidi Piti, que como siempre nos ayuda a que las entrevistas se lleven a cabo de la manera más eficaz posible. ¿Cómo estás, compañera? Hola Edwin, la verdad muy emocionada por dar inicio a este nuevo capítulo donde tendremos temas muy importantes e interesantes para todo nuestro público presente. Pues tienes toda la razón. Y si bien es cierto, esta actual crisis ha dejado en evidencia la falta de protección social, el deterioro de los sistemas públicos de salud y otros, por lo que hoy nuestro tema en general trata sobre el efecto de la pandemia en diversas áreas, pero vamos a dividirlo en tres subtemas: el efecto o impacto en el área económica, educativa y médica. Sugeris, ¿cuáles son nuestros preciados invitados en el día de hoy? Para abarcar el área económica tendremos al ingeniero Denison Alvarado, en el área educativa tendremos al profesor David Rodríguez y para finalizar contaremos con la presencia del doctor José Jaime. Sean todos cordialmente bienvenidos a este canal. Empecemos por el área económica. El ingeniero Denison Alvarado es un gran y conocido empresario, gerente de su propia empresa, mejor conocida como Delwin2. Cuenta con un gran perfil profesional, en donde observamos que ha realizado estudios de ingeniería y es especializado en inflación, impuestos o tasas de interés y mercados financieros. Con 30 años de experiencia en el ámbito administrativo, posee capacidades de proponer estrategias de desarrollo adecuadas a los recursos nacionales y también es potenciador de las habilidades colaborativas. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me han hecho hoy para hablar de estos temas muy importantes en el tiempo en que vivimos. Bien, empecemos con la primera pregunta. Ingeniero Denison Alvarado, ya conociendo la actualidad, las adaptaciones de la empresa, los diversos procesos que se han llevado a cabo para poder mantener la economía, ¿cómo ha afectado el coronavirus a la economía en su empresa? Bueno, luego de 30 años de crecimiento sostenible, estamos enfrentando una catástrofe económica y laboral sin precedentes. Alrededor de 289.000 empleados han perdido sus empleos, valga la redundancia. Una cantidad de empleados que no vamos a recuperar en un lapso como de 6 años. Y 4 de cada 5 de estos empleados pertenecían a la parte humilde de la sociedad que ingresaba alrededor de $750 mensuales. El impacto en la economía a causa de la emergencia sanitaria significa para muchos un gran desafío. No solo afectará negativamente a corto plazo el funcionamiento o el cese de las funciones de la empresa, sino que también cambiará en medio plazo el comportamiento de todos los consumidores de nuestros productos, lo cual nos obligará a la empresa a adaptarnos a las nuevas necesidades que requieran nuestros consumidores. También tendremos que evaluar el renegociamiento con los acreedores, la reestructuración de operaciones y deudas para reducir costos de operación. ¿Qué medidas de bioseguridad ha adoptado para la reapertura? Medidas como el lavado de manos constante, el uso de gel alcoholado, el uso de mascarillas, el distanciamiento social a una distancia por lo menos de 2 metros y el uso de equipos de protección para los empleados de distintas áreas para evitar el mayor riesgo de contacto o propagación de la enfermedad. Bien, haciendo un pequeño paréntesis, es verdad que las autoridades siempre nos recomiendan las medidas de bioseguridad que debemos tener para así evitar el contagio. Y gracias a la vacuna podemos tener esa pequeña esperanza de que la economía vuelva a reactivarse en gran porcentaje del. Sugeidis ha dado un gran punto importante acerca de restablecer ese alto porcentaje a nivel mundial. Ingeniero Denilson, ¿cómo se mantienen funcionando las empresas en la pandemia? Bueno, las empresas con gran cantidad de empleados han tenido que retirar estos hacia sus hogares porque a causa de la pandemia no pueden estar laborando con cierta cantidad de empleados dentro de la misma. También la pandemia, a causa de la disminución de la cantidad de empleados que puede tener una empresa, ha sufrido una escasez de productos y servicios que utilizamos diariamente.
varias empresas han tenido que no solo retirar a sus empleados, sino despedirlos directamente para evitar y reducir costos en sus operaciones. El PIB de Panamá cayó drásticamente en el 2020 y por referente en el 2019. No era un buen año. ¿Esto dónde nos deja, ingeniero? En 2019 estábamos al final de una curva de crecimiento que fue el resultado de la gran inyección de recursos en base al endeudamiento por la ampliación del canal y la construcción de la mina, entre algunas otras obras. En la parte ascendente del siglo, la construcción creció a niveles de 2 dígitos, descontando como consecuencia el gasto de la construcción del consumo se disparó. De un promedio de casi 8%, en 2019 bajamos un 3%, y entonces cae la pandemia. El año pasado, según IDEA, el PBI cayó un 18%. Es una caída muy fuerte. Es una reducción de casi una quinta parte del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, el desempleo está pegando casi el 20%. Eso significa que aunque tengamos un rebote del orden del 5% anual, no es fácil. Nos tomará un poquito más de 3 años recuperar el PBI que teníamos en 2019, y el PBI por habitante tomará alrededor de 4 o 5 años recuperarlo. Muy interesantes sus respuestas. Para finalizar, un punto muy importante, porque sé que en nuestro público presente habrán algunos que estén o tengan empresas privadas. ¿Qué pueden hacer las mismas para contribuir a esta reactivación? Lo principal es crear puestos de empleo para poner dinero en el bolsillo del pueblo o de la gente. Es decir, que el gobierno reduzca la burocracia que hay hacia las empresas privadas, o sea, reducir la planilla estatal para que parte de esa planilla llegue a las empresas privadas y pueda generar estos empleos y reducir los obstáculos que tiene el gobierno hacia la empresa privada para realizar acciones con pasos innecesarios. Ok, muchísimas gracias. Me gustaría resumir un punto importante, y es que es cierto que el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se han implementado para poder controlarla han ocasionado una drástica contracción en la economía a nivel mundial, de la cual aún nos estamos recuperando. Pero también es interesante conocer cómo ha afectado la pandemia en el área educativa. Suheidis. Es cierto lo que dice Eddie, y es que a continuación nos acompaña el profesor David Rodríguez para compartir su comentario y respuesta sobre cómo se ha visto afectada la educación en esta situación. Él es docente destacado en el Colegio Bilingüe de Van Gogh, completando sus estudios universitarios en la Universidad Tenchil. Es una persona proactiva con motivación de aprender y seguir formándose como docente. Tiene ya unos años de experiencia tanto como profesor de apoyo para niños de primaria como también profesor de español como lengua extranjera. Cuenta también con el título C1 avanzado certificado por el Trinity College, el curso certificado de español como lengua extranjera por el Instituto Cervantes y el título oficial de monitor natación y socorrista acuático. Además trabajó como voluntario en la Cruz Roja colaborando en un proyecto de enseñanza para alumnos africanos en riesgo de exclusión social. El profesor, cuéntanos cómo se ha visto impactada la educación por la pandemia del COVID-19. Es evidente que la pandemia ha impactado de manera inmediata al sector educativo, y eso es lo que ha provocado lo que vemos hoy en día, donde el hogar y la escuela se han vuelto un solo lugar. Esto debido a que el Ministerio de Educación y las autoridades pertinentes han hecho las regulaciones necesarias para permitir que la educación se siga dando a distancia a través de la modalidad virtual. También hay que decir que, aparte de que la pandemia ha impactado en otros diferentes sectores, tanto económico, social y también el sector de salud, el sector educativo ha sabido sobrellevar este tema y ha buscado las mejores maneras de seguir impartiendo la educación a nuestros jóvenes estudiantes. Ok, muchísimas gracias. Ahora que hablas sobre las regulaciones y los métodos que han tenido que adaptarse, ¿estás satisfecho con la tecnología y el software que utilizas para el aprendizaje en línea? A ver, pienso que aquí es importante recalcar la importancia de la tecnología hoy en día, ya que esta es la que nos ha permitido
poder realizar las clases virtuales y impartir la educación a nuestros jóvenes, que son, y creo que está claro para todos aquí, que son el futuro de nuestro país. Y con respecto a la pregunta, si estoy satisfecho con el software, estoy satisfecho con los diferentes software que hay, porque son muchos, ya que todos tienen como objetivo el facilitar la enseñanza de profesor-alumno a nuestros estudiantes. ¿Qué consejos le darías a los profesores para mejorar el compromiso con los estudiantes? Ah, ajá. Para todos mis compañeros docentes, creo que es importante el investigar y el acceder a bancos de información que faciliten el aprendizaje y la enseñanza de cada una de las materias. También sé que a muchos de mis compañeros se les complica mucho el tema de la tecnología, ya que en otros tiempos no existía, pero también estoy bastante de acuerdo con que esta metodología virtual se haya dado justo hoy en día, porque nosotros como docentes debemos buscar otras maneras otras metodologías y otras maneras de impartir enseñanza a nuestros jóvenes. Y esto es decir, porque en el futuro la tecnología es lo que más abundará aquí en cuanto a todos los sectores. Y también tengo que decir que, así como bien es cierto que nosotros, los docentes, tenemos la función de compartir la información y brindar el apoyo a nuestros estudiantes, también los estudiantes son los primeros que deben sentir interés en adquirir el conocimiento para que nosotros podamos brindárselo. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo en su opinión de que tenemos que empezar en un futuro. Y que si bien es cierto, ahora es el momento de pensar más allá de la pandemia o del COVID-19, reinventar la educación y lograr el objetivo de brindar acceso a un aprendizaje de calidad a todos los estudiantes. Hemos visto en diversos países la reapertura de colegios. Ahora le hago la pregunta, ¿qué beneficios nos proporcionaría la reapertura de colegios en nuestro país? Es cierto que la pandemia ha causado bastante efecto negativo en el sector educación, pero al momento de replantearnos el volver a las clases presenciales, tenemos que tener claro que los beneficios que estas clases presenciales a la reapertura tendrán son de vital importancia, ya que se tendrá mejor acceso a una educación de calidad y eficaz, ya que, como todos sabemos, una educación virtual y una educación presencial no es lo mismo, ya que una educación presencial, la interacción de alumno-profesor y de profesor-alumno es más constante. Y también se reactivarán lo que son los beneficios, los beneficios estudiantiles, los beneficios de nutrición, y también es algo que es muy importante, es que se prevendrá el abandono estudiantil en cuanto a la educación que reciben. Bien, para finalizar esta entrevista con broche de oro tenemos al doctor José Jaén, quien es reconocido por su gran trayectoria y amplio conocimiento. Realizó sus estudios en la Universidad de Stanford y actualmente labora en el Hospital San Juan en Medicina General. Ha estado a cargo de las unidades de cuidados intensivos, asegurando el cuidado de los pacientes que presentan enfermedades amenazantes para su vida. Considerando que hay una pregunta muy interesante y curiosa, y es, doctor, ¿se puede saber la diferencia entre la gripe y el COVID-19? Buenas tardes, gracias por la pregunta. Sobre la pregunta de si se puede saber la diferencia entre la gripe y la COVID-19, bueno, sabemos que ambos son patógenos respiratorios contagiosos que producen una leve infección en el tracto respiratorio superior hasta una grave neumonía que puede llegar a ser mortal en ambos casos. La única forma de distinguir ambas enfermedades son a través de pruebas, pero sus síntomas son muy similares. ¿Cuál es la probabilidad de contraer el COVID-19 2 veces?
Sí, existen informes de reinfecciones, no es muy frecuente, pero sí se puede llegar a dar el caso. Estamos aprendiendo cada vez más sobre la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo ante el SARS-CoV-2, pero todavía no está muy claro de si se desarrolla inmunidad de nuestro cuerpo hacia la enfermedad o cómo se da aún. Lo que sí es seguro es que la sociedad debe seguir manteniendo las medidas de distanciamiento físico y obviamente poniéndose sus mascarillas para evitar contagios. ¿Cómo podemos saber que las vacunas son seguras si se han desarrollado y autorizado muy rápido? Bueno, las vacunas de COVID-19 es verdad que se han desarrollado bastante rápido, pero todas han pasado por un proceso de pruebas muy riguroso y de múltiples pasos. Ha habido tres vacunas como son la Pfizer, la Moderna y la Johnson & Johnson que han sido autorizadas por la FDA para su uso. Ok, muchísimas gracias. Sabemos que están autorizadas y que son seguras, pero nos surge la duda de saber por qué se necesitan dos inyecciones para algunas vacunas. Sí, hay diferentes vacunas como la de ARN mensajero que requieren de dos dosis, como son la Pfizer y la Moderna, y se requieren dos dosis para una mejor protección al cuerpo. La primera inyección es para que nuestro sistema inmunitario se prepare ante el virus, y la segunda es para fortalecer la respuesta de nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo la población ha seguido las medidas de bioseguridad? Sí, para nosotros ha habido un notable esfuerzo de la sociedad para cumplir las medidas de bioseguridad y han seguido los protocolos, pero hay distintos grupos o pequeños grupos de personas que irresponsablemente insisten en hacer fiestas, en hacer parrilladas, en salir cuando no se debe, en cumplir. Pero sí ha habido un gran esfuerzo de la población. Estoy de acuerdo con tu opinión, doctor José, y es que a pesar de que se hayan decretado diversas normas sanitarias, lo cierto es que tanto la población como el personal administrativo carecen del cumplimiento correcto de las mismas, puesto que podemos observar los acontecimientos que aparecen en las noticias, tanto en televisión como en redes sociales, de personas sin mascarillas, fiestas clandestinas, sin cumplimiento de cuarentena y muchas otras, en donde se muestra que al parecer seguir o no estas pautas depende en cuestiones éticas, el contexto social y quizás nuestra forma de pensar. Aunque existen multitud de factores que pueden incidir en la eficacia de la implementación de estas normas, debemos tener en mente que aún no nos hemos recuperado del todo, que debemos seguir con los protocolos y normas establecidas, no solo para cuidarnos nosotros mismos, sino también para cuidar a los demás. Abarcando otro lado del tema, ¿las vacunas contra el COVID-19 pueden provocarme algún tipo de magnetismo? La respuesta sencilla sería que no, ya que las vacunas no contienen ningún metal, por lo que no podrían hacerte magnético o no podrían causar una reacción magnética a tu cuerpo. ¿Contiene la vacuna contra el COVID-19 algún ingrediente tóxico o peligroso? No, las diferentes vacunas no contienen ningún tipo de ingrediente tóxico, aunque sus etiquetas puedan contener que por ejemplo tienen tiomersal, aluminio o formaldehído. Por lo general estas sustancias se encuentran naturalmente en nuestro cuerpo, como en el atún y en el medio ambiente, pero las vacunas se encuentran en muy pequeñas cantidades, por lo que no dañan nuestro cuerpo. Doctor Jaén, ¿cómo se autoriza el uso de las vacunas? Okay, hay dos formas de autorizar el uso de las vacunas. La primera es con la autorización de una autoridad regulatoria nacional, donde los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 ha sido autorizada en algunos países, ya que los fabricantes han proporcionado información por medio de ensayos clínicos
sobre su eficacia para prevenir la enfermedad y al final las autoridades son las que autorizan. La segunda forma es con la inclusión en la lista de la OMS para uso de emergencia. Se trata de un procedimiento basado en los riesgos para evaluar vacunas, tratamientos médicos y medios de diagnóstico in vitro para los cuales se hayan expedido licencias de incluirlos en la lista con la finalidad de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas como emergencia de salud pública. Este procedimiento también permite a los países acelerar su propia autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra la COVID-19. Doctor, también hemos visto información de la llegada de una vacuna ARN mensajero. ¿Esta cómo funciona y son nuevas? Las vacunas de ARN mensajero dan instrucciones a nuestro cuerpo para que produzcan una pequeña parte del virus, el cual provoca una reacción de nuestro sistema inmunológico para que éste nos proteja. Estas vacunas son relativamente nuevas, pero no son desconocidas, ya que en el pasado han habido diferentes científicos trabajando con ellas durante décadas para combatir enfermedades como son la gripe y el SIDA. Conociendo un poco más acerca de las mismas, estamos seguros de que tanto como John como los televidentes están haciendo la pregunta de que si son seguras aplicarse. Sobre si son seguras las vacunas de ARN mensajero, sí, ya que estas se prueban con igual rigurosidad como son otras vacunas que requieren de las mismas pruebas. Estas se aprueban y se despliegan para administrarlas a la población en general, ya que han sido examinadas por organismos regulatorios como son la OMS. Bien, con esta última pregunta damos por concluidas las entrevistas del día de hoy, no sin antes preguntar cómo se han sentido nuestros invitados, qué les ha parecido la experiencia de estar en nuestro canal. Pues ha sido una experiencia muy interesante y agradable. Gracias por la oportunidad de presentar toda esta información aquí en el programa. Okay, me ha agradado mucho los temas que se han tocado en las entrevistas, ya que considero que todos los temas han sido de mucha importancia social, y muchas gracias por invitarme. Quiero dar gracias por la invitación y también considero que los temas, y fue muy interesante escuchar sobre los diferentes sectores, cómo ha causado estos efectos negativos el COVID-19 en estos diferentes sectores. Muchas gracias por invitar. Ciertamente hemos hecho preguntas muy interesantes, de las cuales hemos obtenido respuestas muy concretas y muy informativas. Le agradecemos por participar y dar su respuesta. Nos veremos en un próximo capítulo en su canal informativo Entrevistas Curiosas. Muchas gracias a todos.